Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Les habla Gerardo Muñoz, soy el coordinador científico de AMSICHAC y para mí es un gran gusto estar este día con ustedes, este miércoles. Eh, Les recuerdo que gracias a los afiliados al AMSICHAC es el motivo por el cual podemos estar haciendo todas estas sesiones, tanto las sesiones extraordinarias como las sesiones ordinarias. Entonces, les agradecemos mucho todo su apoyo para poder seguir realizando esta increíble labor. El día de hoy quiero presentarles a dos panelistas con amplia experiencia. Ellos nos van a hablar sobre úlceras venosas. Va a iniciar el doctor Neftalí Rodríguez. Bienvenido, doctor. Con la sesión, el doctor Neftalí nos estará hablando acerca de la importancia de los sistemas de compresión para el manejo local, justamente las úlceras venosas. El doctor Neftalí es cirujano especialista en angiología y cirugía vascular y endovascular. Y por otra parte estará la licenciada Adriana Cabrera desde Colombia. Ella es especialista en heridas y estomas en la Universidad del Valle de Colombia y ella nos va a hablar acerca de los beneficios del sistema de compresión SurePress para el manejo local de la úlcera venosa. Bienvenidos. Janet, como coordinadora también, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, noche para algunos. Veo que nos están conectados de diferentes partes del país, también de Centroamérica, de Suramérica están conectados. Y bueno, queremos como Combatec, pues darle la bienvenida a nuestras experiencias, hablando con el experto. Mi nombre es Diana Cristina López, soy la coordinadora de asesoría médica, asesoría clínica y educación para Combatec México. Y pues quiero agradecerles por su valiosa participación en estas conferencias. Como ustedes saben, son todos los miércoles, hoy a través de AMSICHAC. Y pues queremos darle la bienvenida al doctor Neftalí, que nos va a hablar sobre la importancia de los sistemas de compresión en el manejo local de las úlceras venosas. Y hoy queremos hacer énfasis en un sistema de compresión que tenemos y que ya llega aquí a México, en la cual vamos a tener a la licenciada Adriana Cabrera, que nos va a hablar de este sistema de compresión. Bueno, no más, vamos a empezar con este tema. Doctor Neftalí, bienvenido y gracias por su participación. Bien, pues es un placer para mí estar con ustedes esta noche compartiendo un tema interesante. Agradezco mucho la invitación a Combatec por compartir esta posibilidad de platicar con ustedes. Y también muchísimas gracias a la Asociación Mexicana para el Cuidado Integral y Tratación de Heridas, AMSICHAC, una asociación que conozco perfectamente bien. Tuve el privilegio de ser parte de las personas que fundamos esta asociación. Siempre la he seguido con mucho cariño y bueno, hoy es un privilegio nuevamente poder participar y cooperar con los programas académicos de una institución tan importante en nuestro país para el conocimiento y el manejo del cuidado avanzado de heridas. Agradezco mucho también la invitación a la doctora Marta Zavala como presidente de esta institución académica. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema interesante, un tema complejo, un tema que de alguna manera no es tan fácil el abordaje, porque pues las úlceras venosas representan un problema serio de salud y en algunos lugares y en algunos países es un verdadero problema de salud pública. Entonces, bajo esta perspectiva, vamos a ver si corre ya. Bajo esta perspectiva, vamos a analizar a manera de introducción en una publicación de este año, hace un mes que se publica esta información, el Journal of Clinical Medicine, donde hablan de que el 70% de las úlceras en la extremidad inferior corresponden a úlceras de origen venoso. Esto es una situación muy interesante y muy importante, sobre todo los que somos cirujanos vasculares, cirujanos generales, cirujanos plásticos, que de alguna manera vemos
este tipo de pacientes, pues no olvidar que la etiología principal es el problema venoso. Se dice que tiene una altísima prevalencia y una recurrencia muy importante, y ese punto es básico a tratar cuando analicemos una serie de condiciones muy específicas en este tipo de problemas. Por otro lado, la morbilidad que representa para un paciente tener una úlcera es muy complicada, es alta, y esto genera también un costo monetario importante, no nada más para el paciente, sino para cualquier sistema de salud, sea público o privado, y esto ha llevado a que la enfermedad venosa en nuestro país se encuentre ubicada en el cuarto lugar de prevalencia, y además ese cuarto lugar va a representar en algunos estudios ya establecidos con un porcentaje de úlceras que puede llegar en promedio hasta el 7%. Pero lo más importante de todo esto es que también se ve muy afectada la calidad de vida de los pacientes que tienen una úlcera venosa. Y eso, de alguna manera, está considerado en esta publicación que es interesante, donde se establece el problema de las úlceras venosas y por qué es difícil su cicatrización en relación a su fisiopatología, a sus consecuencias clínicas y al tratamiento. ¿Por qué es importante a nivel mundial? Entonces vean que en este artículo refieren que un problema importantemente grande en la India, en África, en general de manera global en el mundo hablamos de un 2%, pero ese 2% de alguna manera incrementa a casi el 5% o más en pacientes de 65 años de edad o mayores. Representan, como ya les dije, la incidencia del 70 al 80% de todas estas úlceras clínicas. La recurrencia a 6 meses después de que ha cicatrizado, que es una verdadera tragedia, puede llegar hasta el 70%, y eso representa muchas de las cosas que podemos analizar, prevenir y prever desde que logramos que una úlcera cierre por primera vez. Es una patología crónica que de alguna manera va a generar problemas y una enfermedad que tiene un impacto en el ambiente o en el ámbito psicosocial y que va a generarle al paciente incluso una situación de aislamiento que es importante. La fisiopatología de este problema es compleja. Hoy día sabemos que tiene mucho que ver con una disfunción endotelial, tiene mucho que ver con un proceso inflamatorio. El COVID de alguna manera nos enseñó un poco más de todo ese daño endotelial, y los pacientes que se contagiaron de COVID y que presentaron problemas venosos, trombosis venosas profundas, superficiales, nos enseñaron muchísimo más de cómo funciona toda esta cascada inflamatoria y de citoquinas, de las cuales hablaremos un poquito más tarde. ¿Qué pasa con todo el sistema de metabolismo y la parte oxidativa dentro de este problema? Todas las vías de proteólisis que se activan y finalmente las alteraciones metabólicas que van a generar que una úlcera se mantenga y por supuesto que disminuya la posibilidad de cicatrización. Pero bueno, lo peor de todo, sobre todo en estos momentos, para cualquier país del mundo, son los costos. Y en promedio, vean ustedes ahí, una úlcera venosa le puede costar a cualquier país entre 15,000 a 35,000 dólares por año. Es interesante recordar que hasta 6 millones de pacientes se pueden ver afectados en los Estados Unidos, y esto pues genera datos informativos muy importantes que podemos traspolar a otros lugares. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes que tenemos en pacientes con una úlcera venosa? Bueno, la edad mayor de 65 años, la historia familiar, el índice de masa corporal, los antecedentes de una trombosis venosa profunda. En las mujeres es importantísimo el número de embarazos, la enfermedad vascular crónica, específicamente en la parte venosa, es decir, un paciente que puede tener una enfermedad venosa crónica por incompetencia valvular, por reflujo, etcétera, etcétera, se va a ver más predispuesto, si esto genera complicaciones, a desarrollar una úlcera. Desafortunadamente, esta cuestión hormonal impacta más a las mujeres y por eso el ser mujer es un factor de riesgo para tener una úlcera venosa. Los niveles de estrógeno se ha probado completamente y en muchas situaciones clínicas específicas que también influyen en esto. Y finalmente, la cuestión mecánica, como es la sedestación o la bipedestación prolongada,
favorece que esto se mantenga de la misma manera. La fisiopatología es interesante porque vean ustedes una vena. Recuerden ustedes que en el cuerpo humano tenemos 3 sistemas de venas, un sistema venoso profundo que se encarga de llevar alrededor del 95% de la sangre de nuestras piernas hacia los pulmones y de ahí al corazón, un sistema venoso superficial que únicamente lleva el 2% de flujo sanguíneo y que se divide en un sistema de safena mayor y en un sistema de safena menor, sistemas de los cuales el cuerpo puede prescindir, pero también a veces no son muy útiles para reparar algunas patologías vasculares. Y finalmente un sistema de perforantes que comunican el sistema venoso profundo con el superficial de un lado al otro. Estructuralmente, una vena va a funcionar por 3 razones. La primera es esa compresión que realizan los músculos de nuestras piernas sobre las venas para favorecer ese flujo sanguíneo anterógrado que viene desde la planta de nuestros pies hasta nuestros pulmones. El segundo mecanismo lo establecen precisamente nuestros pulmones. Al momento de inspirar, esa función, esa capacidad pulmonar inspiratoria, funciona como una bomba que de alguna forma succiona sangre desde abajo hacia arriba. Eso se llama en un latín precioso de hace muchísimos años de la medicina descrita como la visa tergo. Y finalmente, las válvulas que están dentro de las venas son las estructuras más importantes para que esa vena funcione correctamente. Entonces, con esos 3 mecanismos que les acabo de mencionar, se nos hace más fácil comprender que cuando esos fallan, vamos a tener como resultado final una cosa que llamamos hipertensión venosa. Y esa hipertensión venosa sostenida no tiene nada que ver con la hipertensión arterial, se va a dar por un reflujo venoso importante debido a que las válvulas dejan de funcionar. Esas válvulas no funcionan, entonces sangre que viene de un sistema de altísima presión, como es nuestro sistema venoso profundo, que lleva la mayor cantidad de sangre de las piernas hacia los pulmones, empieza a dejar regresar sangre al sistema superficial. Y eso hace que las venas aumenten en presión y posteriormente se dilaten. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver manifestado? De entrada, pues con esas pequeñas arañitas rojas, moraditas, esas venas reticulares que no les gustan a las mujeres, que se ven de una manera diferente. Y bueno, después crecen y se pueden palpar. Y cuando eso sucede, hablamos de venas varicosas. Esto genera que ese aumento de presión, entre más sea, más aumente, genera una distensión del endotelio vascular venoso. Y esa distensión del endotelio hace que salga líquido, que se extravase ese fluido y que genere edema y que salgan macromoléculas y que salga fibrinógeno y que salgan glóbulos rojos y que estos se rompan y entonces se libere lo que tienen los glóbulos rojos adentro, que es hierro, que es hemoglobina, es hierro, y el hierro se oxida fuera del vaso sanguíneo y entonces viene ese color oscuro, ese color negro, y esto genera pues ese manchado, esa pigmentación de la pierna y en un momento muy avanzado de esto. Y por supuesto que ahora sabemos mucho más de un aumento importante de marcadores de inflamación que se acompañan con la salida de glóbulos blancos de la pared de la vena. Todo esto, ¿por qué? Pues porque tenemos una hipertensión venosa generada por esa disfunción valvular y por falla en cualquiera de los 3 sistemas que les acabo de mencionar. Y entonces se produce esto. Este cuadro es espectacular porque ustedes pueden ver aquí los cambios hemodinámicos macro y microvasculares que se van a presentar en todo el sistema venoso, sobre todo en su cubierta interna, que es el endotelio. Y entonces, bueno, vean en la parte inicial, en esta parte de acá, vemos lo que acabo de comentar, una disfunción de las válvulas venosas, ese reflujo que no es otra cosa más que el regreso de sangre de un sistema de alta presión a un sistema de mayor presión o de menor presión, y finalmente la obstrucción que se da cuando ahora, con todo esto que nos ha pasado ya casi un año de COVID, hemos aprendido que las trombosis venosas profundas o superficiales también influyen directamente en esa disfunción valvular. Entonces, las causas son ese problema de mal funcionamiento de nuestras válvulas, ese reflujo, que es esa sangre que se regresa, y finalmente la presencia de obstrucción
cuya principal causa es una trombosis. Todo esto genera hipertensión venosa y esa hipertensión venosa va a generar una inflamación del endotelio venoso y esto va a generar dilatación, remodelación y mayor daño tisular con cambios en la piel, lo que nos va a llevar de alguna manera a una úlcera venosa. Por otro lado, la parte microvascular tiene que ver con una alteración de las fuerzas de fricción dentro de esas venas. Eso endotelio celular cambia y eso genera lo que hoy conocemos como lesión a nivel del glicocálix, que es una parte fundamental del endotelio venoso. Este glicocálix se encarga de mantener unidas las células endoteliales. Bueno, esto se rompe, esto se daña y entonces empiezan a salir metaloproteínas, factores como el ICAM1, el BCAM1, óxido nítrico, selectinas, integrinas, ferritinas, conexinas, etcétera, etcétera. Y todo esto va a generar un infiltrado celular inflamatorio que va a acabar en los tejidos adyacentes a donde estaba la vena. Y esto, obviamente, que va a generar un daño más importante y esto les explica el por qué sucede. El diagnóstico de las úlceras venosas es interesante. ¿Por qué? Porque los tenemos que basar en un examen físico acucioso y entonces recordar que anatómicamente son lesiones que se van a presentar en la cara anteromedial de los maleolos, a veces en la región pretibial o a veces en el tercio distal de la pierna. Clínicamente pueden ser úlceras únicas o múltiples, de bordes bien definidos, con o sin presencia de exudado, que puede ser desde amarillento hasta a veces sangre cuando hay una ruptura de una vena que está por detrás de esa lesión ulcerosa. Eso se llama varicorragia y a veces se convierte en una urgencia. A veces ese tejido se hace fibroso. Pocas veces vemos tejido necrótico en una úlcera venosa, pero a veces llegan con infecciones brutales. A veces duelen muchísimo, a veces no duelen nada, a veces ocasionalmente. Hay todos esos cambios que ya les mencioné de lipodermatoesclerosis, la pierna se hincha, la pierna se hace eczematosa, a veces da comezón y finalmente hay varices que van a complicar todo este cuadro. El diagnóstico diferencial, se los muestro aquí, es interesante porque tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con úlceras arteriales, linfáticas, con problemas vasculíticos, problemas metabólicos, enfermedades de tejido conectivo, úlceras que generen microtrombos cutáneos que son terribles y muy difíciles de manejar, enfermedades hematológicas, el cáncer, por supuesto, la paniculitis, trauma que en algún momento va a generar alguna lesión, a veces radiación, a veces quemaduras, a veces úlceras por presión. Hay que diferenciar también las lesiones que pueden producir algunos medicamentos, algún tipo de fármacos que es importante y, por ejemplo, el síndrome de Stevens-Johnson, que genera una serie de lesiones cutáneas importantes, úlceras atípicas, las úlceras por hipertensión arterial, como es la úlcera de Martorell, que es una lesión hipertensiva y habitualmente está asociada a lesiones de los pequeños capilares arteriales y bueno, también las infecciones como puede ser esas úlceras piógenas, osteomielitis, tuberculosis, etcétera, etcétera. Son diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer con las úlceras. Los mecanismos fisiopatológicos ya los habíamos comentado, pero estos son resultado de estos eventos que involucran alteraciones celulares, biomoleculares y que alteran la macro y la microcirculación. Y todo esto se transmite a la piel. Y cuando se transmite a la piel, entonces estamos hablando de un concepto que ya comenté, que es de hipertensión venosa ambulatoria. Esto, de alguna forma, tiene que ver con lo que vimos en el cuadro anterior, ese reflujo venoso, esa obstrucción venosa, o ambas situaciones van a generar reflujo retrógrado a través de venas perforantes y del sistema venoso profundo. Esto va a aumentar la lesión endotelial y finalmente va a ser más incompetente la función valvular. Ese cuadro está súper lleno y lo hice a propósito porque no vamos a ver nada y no vamos a entender nada. Simplemente es para que se den cuenta todos los biomarcadores inflamatorios que se han estudiado con el paso de los años alrededor de una úlcera venosa. Y no terminamos. Y no hay ningún biomarcador que de alguna manera nos establezca una función específica para poder saber, para poder predecir o para poder evaluar a un paciente y determinar que eso es una úlcera venosa. Desde interleuquinas, factores de necrosis tumoral,
hasta un montón de metaloproteinasas han sido objeto de estudio cuando queremos evaluar las úlceras venosas y sobre todo tratar de encontrar algo que nos ayude. Y de todo esto que ven, todavía no hay nada que nos permita ser útil. El tratamiento se ha dividido en varias situaciones muy interesantes y que ha permitido que de alguna manera esto genere pues una perspectiva digamos multifactorial. Multifactorial y además multidisciplinaria. Cuando hablamos, por ejemplo, del tratamiento, tiene que ver, la compresión va a seguir siendo la piedra angular, el estándar del tratamiento, combinado con la cirugía, como ven ustedes en la primera columna de este cuadro que les muestro. Y esto tiene que ver con la compresión más manejo correcto del sistema venoso superficial, manejo correcto del sistema de venas perforantes y por supuesto que el manejo correcto del sistema venoso profundo cuando éste se vea de alguna manera afectado. Algunos productos, algunas opciones desde el punto de vista biológico lo tenemos con situaciones de apósitos, con manejo de algunas matrices extracelulares o con algunas situaciones como situaciones que se derivan de membranas de la placenta, como es todo esto que lo engloban en esta parte biológica. La parte farmacológica tópica, pueden ver ustedes ahí muchas cosas que son útiles. Y finalmente también todavía hay en experimentación situaciones muy interesantes que en algún momento pueden favorecer el manejo de las úlceras venosas. Cosas como estos péptidos miméticos que van a favorecer estas conexiones en esas matrices o en esas metaloproteinasas de la matriz extracelular que se ven dañadas, el óxido nítrico, y bueno, manejo de células que vienen derivadas de médula ósea, y finalmente incluso hasta las células que vienen del tejido adiposo se han probado como opciones para el manejo de este tipo de pacientes. Sin embargo, es interesante analizar la presentación y la recurrencia. Les dije que la recurrencia es uno de los factores más graves. Entonces, en este cuadro les muestro por qué ocurren y por qué recurren. ¿Por qué ocurren? Bueno, a pesar de compresión adecuada, hay un grupo de pacientes que no van bien. Entonces, en realidad, estos pacientes van a evolucionar a una úlcera recalcitrante que es complicada. ¿Por qué ocurre también? Pues porque la genética influye mucho. También porque no sabemos si existen factores farmacológicos que están de alguna manera relacionados con esto. Venas varicosas, por supuesto, lo que va a generar una enfermedad venosa crónica y cambios en la piel. La historia familiar de enfermedad venosa y de trombosis venosa profunda, obesidad, la enfermedad del sistema venoso superficial y profundo, y también el no corregir la obstrucción de los pacientes que presentan esas trombosis venosas. Por eso ocurren. ¿Pero por qué recurren? Pues porque no se comprime bien, porque no tenemos un buen sistema o un buen manejo en esta compresión, porque no se hace la cirugía adecuada. Recurren también porque hay factores genéticos que todavía son desconocidos. Recurren también porque hay algunos factores farmacológicos o biológicos que seguimos desconociendo. Recurren también porque no hacemos las flebectomías adecuadas cuando están indicadas. Y bueno, también recurren a pesar de la corrección del sistema venoso profundo, por causas que todavía desconocemos. Y finalmente, porque no se corrige bien el sistema venoso profundo cuando está obstruido. Es por eso que hoy en día el manejo, el tratamiento de los pacientes que tienen una trombosis venosa profunda debe tomarse en serio. Y debe saber que no nada más va a ir bien con anticoagular a un paciente, sino tiene uno que ser muy estricto en el sentido de un manejo integral y completo. El algoritmo de manejo que se sugiere, vean ustedes, la parte de un manejo adecuado de la herida de la pierna, donde tiene que ver un estudio completo desde el punto de vista médico con una historia clínica adecuada, un examen detallado del paciente, una correcta descripción de signos y síntomas, los exámenes que se tengan que hacer para evaluar la función venosa o arterial, los exámenes moleculares desde el punto de vista bioquímico para evaluar la
capacidad y sobre todo la presencia de inflamación en esa herida y evidentemente pues la clasificación correcta de la enfermedad venosa tomando el CEAP que este año pasado se modificó y entonces nos agregaron algunas cosas en la etapa 4 y en la etapa 6 y luego finalmente viene el tratamiento de la úlcera como tal, donde ustedes pueden ver que el tratamiento inicial es lo que todos ustedes conocen y seguramente hacen de una manera perfecta, el desbridación, el manejo del exudado, el análisis biomolecular de ese exudado, el control de la infección, el control de las condiciones sistémicas si es que se requiere, pero les pongo en un círculo como el uso de la compresión sigue siendo el estándar de oro para el tratamiento de estos pacientes. Y entonces, vean ustedes las opciones, a veces compresión elástica monocapa o multicapa, el uso de apósitos, a veces la compresión no elástica, sobre todo en pacientes que tienen una enfermedad arterial concomitante. Y bueno, a pesar de todo esto, menos del 40% puede fallar en un mes de tratamiento. Entonces, tiene uno que ser muy preciso para indicar una compresión continua y un buen manejo de la herida. Y el buen manejo de la herida implica todo lo que ustedes saben en relación a una buena preparación del lecho de la herida y a utilizar toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance para hacer esto. También evaluar los equivalentes a piel que hoy día están ya en el mercado y que es factible conseguirlos. Y bueno, finalmente ver la posibilidad de que esa úlcera cicatrice. Y una vez que ha cicatrizado por situaciones de observación y de evitar la recurrencia, se sugiere que aún una vez cicatrizado el paciente siga teniendo un cuidado de la piel adecuado y utilizando compresión para evitar que esto recurra. Y por supuesto que la cirugía está perfectamente establecida en el papel de evitar la recurrencia. ¿Cuáles son los factores negativos que tenemos cuando vemos a un paciente que nos va a decir que una úlcera no va a cerrar o va a tardar en cerrar o se va a convertir en una úlcera recalcitrante? Bueno, una dimensión arriba de 10 centímetros cuadrados, una duración arriba de 1 año y la presencia de tejido fibroso en concomitancia con una enfermedad arterial, nos está avisando que la úlcera no va a ir bien y que vamos a tener que tener un equipo interdisciplinario para poder tratarlo. La elección adecuada de los apósitos o de los materiales también es importante. El manejo de agentes locales o sistémicos también es importante. Y por supuesto que el manejo de algunos medicamentos venoactivos que nos permitan proteger ese endotelio venoso para evitar alguna complicación mayor. Estas son las guías de práctica clínica que ustedes todos conocen. Estas son las que nos sirven, las que más usamos los cirujanos vasculares. Estas están publicadas en el Journal of Vascular Surgery, que es la revista que todos nosotros revisamos cuando tratamos de esto. Y en estas guías, bueno, la compresión, como ya lo dije, sigue siendo el estándar de oro. Y esa compresión, específicamente en pacientes con úlcera venosa, nos dice en esta guía que en pacientes con úlceras venosas se recomienda la terapia de compresión por encima de la no compresión con el objetivo de aumentar la tasa de cicatrización. Y aquí no hay la menor duda en que el grado de evidencia es 1 y el nivel de evidencia establecido es A. Y esto tiene que ver con el entendimiento y la forma correcta del uso de la compresión. ¿Qué hace la compresión? La compresión ayuda a mejorar el retorno venoso, disminuye la hipertensión venosa de la que ya hablamos y se va a generar esta compresión al aplicarla en 2 fases. La primera fase debemos siempre utilizarla para descongestionar, para controlar el edema, para disminuir el volumen de esa extremidad que a veces es una cosa terrible y esto va a favorecer la cicatrización de la herida. Y la otra fase es la fase de mantenimiento y esta fase nos va a permitir prevenir el edema y de nuevo volvemos a lo mismo, evitar las recurrencias. Este artículo está interesante porque también es publicado este año, donde se analizan los sistemas de compresión. Y aquí ven ustedes algunos ejemplos de la selección de sistemas de compresión que se usan en pacientes con úlceras venosas. Este artículo se publicó en países de habla alemana, pues, porque se hizo un análisis digamos, multicéntrico en países de habla alemana, y lo modificó un gran amigo nuestro, el doctor Hugo Parch, ya conocido por todos ustedes, ya de muchos años, que tenemos y tuvimos la oportunidad de traerlo a México en varias ocasiones, y él, como realmente él
fundador de todo un protocolo estricto de compresión para manejo de estos pacientes, hace algunos comentarios interesantes en el artículo. Pero aquí los puede ver ustedes algunos tipos de vendajes no elásticos, de vendajes de tramo corto, de tramo largo, de componentes múltiples en el mismo sistema, de calcetines o de componentes externos para comprimir esas úlceras, de compresión o de vendas compresivas que se pueden adaptar a la pierna y bueno, algunas situaciones ahí ya para patología linfática, y bueno, pues para otro tipo de situaciones. La indicación, ustedes la pueden ver ahí, lo que les comenté la imagen anterior, en la fase de descongestión y luego en la fase de mantenimiento. Y entonces en la fase de descongestión vean ahí ustedes cuáles son las que se pueden aplicar y cuáles son las que se pueden aplicar en la fase de mantenimiento. Y bueno, pues la utilidad están viendo ahí que va desde extremadamente útil o extremadamente alto hasta una que puede ser no tan alto o algunos otros vendajes o dispositivos pueden ser realmente bajos en su utilidad. El tipo de compresión entonces pues es inelástico y la compresión inelástica la vamos a usar con un tiempo de duración corto en las fases iniciales de manejo, sobre todo en la descongestión, como ya lo comenté, revisión diaria o a veces cada 2 o 3 días para cambiar este tipo de compresión. El elástico se puede usar con periodos un poquito más prolongados, es para la fase de mantenimiento, tenemos elasticidad alta y baja, la baja se sugiere que alcance una presión entre 40 y 60, la alta puede ser incluso arriba de 100. Y la compresión relacionada a la medida del diámetro de la extremidad se divide en clases, esto es muy importante, a digamos, diámetros mayores, a piernas más hinchadas, va aumentando la clase de compresión que usamos, que puede ser del 1 hasta el 4. Y también en relación a la presión del dispositivo, puede ser mediano o muy fuerte o extremadamente fuerte. El cuidado de los sistemas va en relación de la pérdida de elasticidad y esto se sugiere usarlos y o lavarlos, cosa que sería difícil, pero ya van a ver por qué se los estoy diciendo más adelante. Pueden obtener la sugerencia de a veces usarlos y reusarlos, por no decir lavarlos, de 10 a 15 veces como mínimo porque después la elasticidad nominal del dispositivo se pierde. ¿Cuáles son las contraindicaciones para comprimir a un paciente con una lesión venosa? Bueno, las dividimos en absolutas y relativas. Y las absolutas son aquellas que es el tener una enfermedad arterial avanzada, que definimos los cirujanos vasculares como isquemia crítica, el tener falla cardíaca descompensada, el tener una flebitis séptica o una flegmasia cerulea dolens. Relativas, una enfermedad arterial moderada, una neuropatía periférica avanzada, intolerancia a los materiales, dolor, celulitis, erisipela y por supuesto que las alergias. Dos estudios, dos trabajos interesantes donde se demostró en el primero que en pacientes que eran evaluados por láser Doppler, después de usar el vendaje, de usar la compresión, el flujo venoso aumenta y esto favorece la cicatrización. Y por otro lado, en esta revisión de Cochrane, les muestro que las úlceras venosas curan más rápido con el uso de la compresión que las que no usan compresión. Y también las úlceras venosas con componentes o con multicomponentes, el resultado es más efectivo que aquellas que tienen el uso nada más de un solo componente. Y bueno, un componente de 2 por lo menos, de 2 vendas, puede ser tan bueno como uno de 4 vendas. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando pensemos en sistemas multicapa o cuando fabriquemos los sistemas multicapa con lo que tenemos disponible en México. El tratamiento del problema superficial, del problema de perforantes y del problema de la trombosis venosa profunda, se ha demostrado que mejora en mucho la cicatrización de las úlceras venosas en las piernas. Este estudio se los muestro acá de 2013 a 2016. En 9 hospitales en los Estados Unidos se estudiaron un montón de pacientes y entonces vean ustedes que los pacientes fueron tratados con la compresión como número 1, el tratamiento quirúrgico endovascular, que puede ser superficial, hablando de ablación, o puede ser profundo cuando se tratan con angioplastías o cuando se genera un stenting en el segmento fémoro-iliocaval como tratamiento de ese problema del sistema venoso profundo que favorece la presencia de una úlcera. Entonces, hablando de tecnología, bueno, hoy les van a presentar esto.
tuve la oportunidad de empezar a trabajarlo. Un sistema interesante de una venda que puede reutilizarse en algunas situaciones. Esto yo no voy a ahondar mucho en el manejo, pero lo que hay que saber es que hay que medir muy bien esa extremidad. Hay que saber qué hacer con esa herida, que todos ustedes saben ya qué hacer con ello. Y luego, este dispositivo que me parece interesante y del cual vamos a oír en un momento, creo que es una opción muy buena para tratar a estos pacientes. Estas imágenes son de los primeros casos que estamos empezando a hacer con este dispositivo. No voy a ahondar más en esto, pero es una tecnología real, viable, que es útil y créanme que puede ser extremadamente importante su uso en el manejo de las úlceras venosas en nuestros pacientes. Pues sin más, les doy las gracias por su atención y dejo el micrófono a suceder. Gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia y nos da una abrebocas para hablar ahorita de nuestro sistema de compresión que traemos acá a México, que llega, que es el sistema Surpress, y para eso tenemos a nuestra licenciada Adriana. Ella es enfermera de la Universidad Libre de Colombia en Cali y es especialista en el manejo de heridas y estomas de la Universidad del Valle en Cali. Bueno, no más. Ahorita seguimos, doctor. Vamos a seguir con Adriana y luego seguimos con la sesión de preguntas, que me imagino que van a haber muchas preguntas con relación a este tema, que sabemos que es muy importante y que tenemos que empezar a generar esa cultura de utilizar los sistemas de compresión. Usted ya nos dejó claro con bases científicas de por qué colocar estos sistemas. Bueno, Adriana, entonces le cedo la palabra para hablar sobre los beneficios del sistema de compresión, el sistema Surpress, para el cuidado local de los pacientes con úlceras venosas. Bienvenida, Adriana. Perfecto, Cristina, muchísimas gracias. Excelente presentación del doctor. Es un abrebocas a todo lo que vamos a ver ahorita sobre los beneficios de compresión. Surpress para el cuidado local del paciente con úlcera venosa. Ya Cristina me presentó, soy enfermera especialista en cuidado de heridas y ostomías de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Bueno, como lo comentaba el doctor, las úlceras venosas en los miembros inferiores pues constituyen un problema sanitario importante y la clave del tratamiento son los sistemas de compresión. Y la idea es de que con esta charla ustedes se vayan con una idea de cómo cuando tenemos esa herida estancada, cuando tenemos esa herida que no evoluciona, poder hacer el cierre satisfactorio manejando la etiología con los sistemas de compresión. Algo muy importante de todo lo que cuando tenemos una úlcera en miembro inferior y lo que nos mostraba el doctor es que había un abanico grande de lesiones en miembros inferiores que están asociadas a las úlceras venosas y otras a otras etiologías. Lo importante para yo empezar a hacer compresión es clasificar. Yo tengo que tener claro mi etiología y clasificar o es venosa o es arterial para poder dar el sistema de compresión o contención, que vamos a ver estas dos diferencias, a mi paciente. Y este cuadro es literalmente un resumen de todo lo que nos hablaba un poco en cuanto al manejo y un poco de lo que ustedes ya saben para hacer el cuidado del paciente. Tenemos un paciente, una persona con una úlcera en miembro inferior, clasificamos y evaluamos su diagnóstico. ¿Es venosa, es arterial o es otro tipo de úlcera en miembro inferior? Y hay unos objetivos importantes y aquí están en estos 3 ítems que yo tengo que entender para empezar a dar ese plan de cuidado, ya sea de compresión o contención con el paciente. Algo muy importante es la opinión del paciente. ¿Está dispuesto el paciente a que hagamos una terapia compresiva? La familia está apoyando esa parte porque es importante. El cuidado local de las heridas, que como bien lo dijo el doctor, ustedes ya lo manejan. Si una herida tiene tejido necrótico, hay que desbridar. Si tiene infección, hay que tratarla. Si está muy exudativa, utilizar un apósito de control de exudado. Pero el tratamiento de la causa es la parte importante. Como lo decían ahorita, el gol estándar del tratamiento es la compresión. También la parte de fisioterapia, ejercicios que nos van a ayudar a activar esa bomba sóleo gemelar y cirugía venosa si es indicación médica.
La terapia compresiva es el gol estándar. ¿Por qué? Porque nos favorece el retorno venoso, reduce la presión. Ese tejido o esa úlcera que está en ese paciente con insuficiencia venosa en esa pierna, me genera una presión aumentada por todo ese edema, me genera una tensión y un sufrimiento del tejido. Y también potencia la función de la bomba sóleo-gemelar, que vamos a ver que unas la va a activar en reposo y otras las va a mantener. Y elimina el líquido intersticial. Este tratamiento compresivo, en la revista dermatológica del 2009, pues nos hacían unas recomendaciones que también ahorita las mencionaba el doctor, que dice que la terapia compresiva nos constituye un elemento fundamental para el tratamiento de la enfermedad venosa crónica. También nos recomiendan el tratamiento compresivo en esa enfermedad venosa crónica, y también es importante que el paciente en la parte de la curación de las heridas, el paciente deambule, porque vamos a ver cómo se activa esa bomba sóleo-gemelar con los vendajes inelásticos. Es importante también tener en cuenta que un proceso de curación también va a funcionar cuando en el tobillo se ejerce por lo mínimo 40 milímetros de compresión para mejorar ese retorno venoso, que eso lo logramos con la venda Surpres. El uso de los vendajes elásticos o otros medios de compresión se recomiendan para el tratamiento inicial de úlceras venosas. Entonces vamos viendo que todo esto tiene unos grados de evidencia 1B. Se recomienda también tras cirugía, ya sea de venosa o cirugías de escleroterapia o algún tipo de cirugía que me genere edema en el miembro inferior, se recomiendan también el uso de vendajes o medias compresivas, y su nivel de evidencia es grado 1 con un nivel de evidencia. Ay, perdón, se me perdió mi presentación. Ahí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, la terapia compresiva es importante porque ¿qué hace esta terapia compresiva? Lo que hace es apretar la extremidad y como consecuencia me va a disminuir el edema. ¿Por qué? Porque yo hago presión y ayudo a que ese líquido que está en ese miembro inferior se haga retorno venoso. Además, también esa presión que se ejerce sobre esa extremidad, lo que hace es de que el líquido que está por fuera del capilar retorne y de esa manera se absorba ya sea en los vasos venosos y en la parte linfática. Factores importantes que tenemos que tener en el momento de poder hacer compresión o hacer contención el paciente es, uno, la forma de la extremidad. Vemos que en algunos pacientes cuando esta enfermedad venosa está muy crónica, una de las alteraciones que se presenta es el efecto de botella invertido. Yo tengo que tener en cuenta esa forma, esa extremidad, porque en la manera que voy a colocar el vendaje, yo tengo que nivelar esa extremidad, esa pantorrilla y esa parte en el tobillo, rellenarla, ya sea con espumas, para poder nivelar y poder ejercer la presión de manera gradual. La capacidad del paciente a tolerar el vendaje. Y aquí en la capacidad del paciente de tolerar el vendaje tengo que tener en cuenta dos componentes. Uno que nos hace parte de la parte médica, el manejo del dolor. Y el manejo del dolor va de acuerdo a las escalas de la parte médica. Entonces, muchas veces el paciente tiene una analgesia suave que no nos va a ayudar a que el paciente tolere el vendaje. También la forma de la extremidad, estos pacientes a veces tienen, por el edema crónico, anatómicamente, por ejemplo, tienen mucho edema en el tobillo, entonces la venda tiende a generar más presión en cierta parte del tobillo y va a generar dolor. Entonces yo tengo que generar unos tipos de acolchonamiento para aliviar esa presión y esa fricción del vendaje. Y la otra parte que nos puede funcionar muy bien para la tolerancia del vendaje es el manejo con el drenaje linfático. Hacerle un drenaje linfático al paciente, ya sea también postural o un drenaje linfático con equipos o un drenaje linfático manual, pero movilizar un poco el líquido e inmediatamente generar los vendajes, porque no me sirve de nada hacer el drenaje linfático y no poner los vendajes.
El recurso y la técnica de aplicación es muy importante. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Con qué contamos? Porque podemos colocar varias vendas, una, dos, sistemas multicapas, vendas de algodón, vendas de espuma, y generar los vendajes elásticos. Entonces, los vendajes de contención y compresión, entonces, dependen mucho del tipo de material. Entonces, los vendajes elásticos son extensibles y se expanden, y la capacidad que tienen de estirarse y volver otra vez a su forma, tiene, digamos, esta ventaja que lo puedo utilizar en el momento ya sea de reposo o en el momento de trabajo o de la marcha, porque la capacidad de elasticidad se mantiene hasta una semana. Y los vendajes inelásticos encontramos como vendajes de pasta de zinc, que es lo que llamamos la bota de una, el Plexidress, o también vendajes que son más bien rígidos, o sea, no hay capacidad extensible. Entonces, esa presión lo que hace es formar como una especie de pared que no permite que el líquido se fugue. Entonces, que nos quede de pronto esta parte clara. Entonces, los elásticos se extienden y hacen compresión, y los inelásticos simplemente forman como una especie de barrera. Vamos a verlo aquí gráficamente. Vamos a hacer de cuenta que el capilar venoso es este río, esto es un río, y cuando hay el edema, cuando el paciente tiene su daño en su sistema venoso, pues hay fuga también capilar y hay una congestión de la parte linfática, todo ese líquido se fuga y todo este líquido es el que nos está generando el problema. Si yo coloco el vendaje funciona como vemos aquí, como unos diques. Entonces trata de que este líquido que está por fuera del capilar entre nuevamente con la presión. Aquí vemos en la imagen que la fuerza va de afuera hacia adentro, hace una compresión. Y eso es importante tener en cuenta, que esa compresión se puede hacer de bajo grado, por ejemplo, con vendajes elásticos simples, que puede ser hasta menor de 20 milímetros de mercurio y menos. Y dependiendo también, porque muchas veces si la venda está nueva, puede ejercer hasta 15, 20, y realmente lo que necesitamos son compresiones mayores a 40 milímetros de mercurio, que sí lo logramos con la venda Surpress. Pero esta imagen la traje porque es muy importante para tener en cuenta las contraindicaciones. Los sistemas de alta compresión están contraindicados en pacientes que tengan algún grado de oclusión arterial, porque cuando generamos esos sistemas de compresión, no solamente estamos comprimiendo la parte venosa, sino también la parte arterial. Entonces, este es nuestro río nuevamente, esta piedra asemeja la oclusión arterial, y yo lo que hago es disminuir la pared de ese vaso y disminuyo el flujo, entonces genero más isquemia. Entonces estaría totalmente contraindicado en un paciente con una arteriopatía. Estos vendajes de contención o compresión, entonces el que es elástico nos puede generar presión de afuera hacia adentro, haciendo todo el efecto que ya explicaba. Importante es que durante la actividad se mantiene y durante el reposo también. Entonces, mi paciente puede estar de pronto en un estado de hospitalización y podemos tener vendajes elásticos, un Surpress, y la presión se va a mantener y se mantiene hasta una semana. En el inelástico, que es de contención, pues simplemente el ejercicio que hace es haciendo una pared, una barrera. Pero esa barrera lo que hace es que el líquido que está por fuera del capilar se vea obligado a entrar nuevamente, se reabsorba. Pero aquí hay algo importante que tenemos que tener en cuenta, que cuando la extremidad está relajada, es decir, el paciente está en reposo, la presión es nula. Entonces, aquí es importante lo que les mencionaba en diapositivas anteriores, que era importante la deambulación o la ambulación del paciente, que el paciente camine para activar esa bomba gemelar y para activar la presión que genere de pronto el vendaje, porque en reposo no va a haber. Y aquí entonces entran todos los vendajes de óxido de zinc, o los vendajes los vendajes semirrígidos o rígidos. Aquí nuevamente nuestra imagen del río para semejar el capilar, y tenemos la contención. Entonces nuevamente el vendaje son los diques, pero lo que hace es que genera una barrera para que el flujo sanguíneo, que no haya fuga capilar, sino que se quede dentro del capilar. Si hay enfermedad con arteriopatía, como lo vemos aquí,
pues no me está comprimiendo el vaso como tal, simplemente está funcionando como barrera. Entonces, eso va a ser una ventaja en algunos pacientes que tienen úlcera en miembro inferior mixta, que no tenga una arteriopatía grave. Podemos utilizar un grado de vendaje de contención, ya sea la bota de una o vendajes inelásticos. Obviamente estudiado previamente para saber qué grado de oclusión arterial tiene para poderlo utilizar. Entonces vemos que nos funciona como barrera. Había algo muy importante que hablaba el doctor en las presentaciones de él, y hablaba que nos servía, que íbamos escalonando los vendajes, y hablaba de la fase de descongestión. Muchas veces este paciente, cuando lleva esta cronicidad de esta úlcera venosa de tan larga data y tiene linfadema y el paciente tiene demasiado, colocar un vendaje de alta, aunque es la indicación, digamos, no lo va a tolerar. Yo tengo que descongestionar primero ese miembro inferior para irlo gradualmente subiendo de la contención a la compresión, para que el paciente tolere y tengamos un efecto terapéutico. Entonces, esta sería una opción de plan de cuidado en este paciente. Entonces, aquí tenemos el ejemplo del vendaje de contención, el Flexidres, que contribuye a optimizar el equilibrio de la humedad local. Me ayuda a manejar el exudado del paciente, porque estas úlceras venosas con todo el líquido, con toda la congestión, son altamente exudativas, me generan maceración, y al tener ese vendaje me ayuda a quitar, a evitar todo esto. Me garantiza una mejor perfusión tisular y mejora el retorno venoso. ¿Qué contiene el Flexidres? Glicerina, óxido de zinc, petrolato blanco, aceite de castor, agua potable, acacias. Es una gasa elástica hecha de poliéster y fibras de algodón. Todos estos emolientes me van a ayudar a disminuir la fricción del paciente. Y algo que hablábamos, en algunas instituciones tienen como protocolo que yo puedo utilizar este primer vendaje de contención y encima colocar un vendaje de compresión. Si hay la posibilidad, si hay el recurso, se puede utilizar de esta manera, y los pacientes han tenido mejoría y se ve una mejoría terapéutica. Se adapta en la pierna estirada, se puede colocar en espiral, se puede colocar también en espina de pez o 8 este vendaje. Como él no va a hacer compresión sino contención, simplemente a medida que se evapore el agua que viene impregnado, simplemente se vuelve un poco más rígida y evita que el edema continúe. Los vendajes de contención, entonces, esto es muy importante porque muchas veces tenemos un paciente hospitalizado y le colocamos un Flexidres y el paciente va a estar totalmente en reposo. Vemos que la presión en trabajo, o sea, caminando ese paciente, aumenta, y en reposo disminuye, baja. Entonces, si tengo un paciente que es postrado, un paciente que tiene úlceras venosas y además está en cama, pues no va a ser la mejor opción terapéutica, porque en reposo no aumenta la presión de retorno de este paciente. Aquí vemos entonces los ejemplos de espina de peso 8 y en espiral, que son las técnicas que podemos utilizar. Siempre debemos hacer el plan de cuidado de la herida de acuerdo a las características. Si hay tejido necrótico, tratarlo. Si hay una herida infectada, manejarla de acuerdo a la infección, un apósito antimicrobiano. Y colocar el vendaje. Se trata de no colocar el vendaje directo sobre la piel, además porque el tejido de granulación crece a través de las fibras y va a ser muy doloroso para el paciente. Porque muchas veces dicen, bueno, el beneficio del óxido de zinc y la coloco directo, entonces puede generar dolor y los pacientes van a tener mala experiencia. El óxido de zinc es esos emolientes para no generar fricción. Ya si está en una fase de epitelización, se podría colocar directa sobre la herida. Y nuestro vendaje de compresión, el Surpres. Entonces, el Surpres es un vendaje de alta compresión y nos ayuda a mejorar esa humedad, a controlar el exudado, a controlar esa maceración tisular y a garantizar una adecuada compresión. ¿De qué está compuesto el Surpres? Entonces, de algodón, nylon y licra, como lo vemos en la imagen.
La ventaja del surpress es que es la expresión confiable a la compresión. ¿Qué significa eso? Ahorita veíamos que nosotros podíamos hacer vendajes multicapas con las vendas elásticas normales o las inelásticas, pero que la compresión puede ser menor a 20 milímetros de mercurio. Con el surpress vamos a garantizar que siempre vamos a tener, con una técnica adecuada, 40 milímetros de mercurio de compresión en esa extremidad. Entonces yo estoy confiado que le estoy dando la terapéutica adecuada a mi paciente. Y otra ventaja es que la presión en reposo se mantiene continua y la presión en trabajo, es decir, el paciente caminando también. Y esto puede contenerse con una buena técnica de colocación hasta una semana en el paciente. La técnica de colocación es muy fácil porque tiene unas guías visuales, entonces tiene un indicador central que es la línea amarilla que vemos aquí a la derecha. Esta línea amarilla me va a servir porque yo puedo sobreponer la venda al 50%. Es decir, solamente vuelvo y coloco el resto de la venda sobre debajo de la línea amarilla, manteniendo que estoy garantizando el 50% de la venda cada vez que dé una vuelta. Y hacemos la técnica del espiral. Con la colocación del surpress no se puede colocar en 8 o en espina de pez. Facilitar la aplicación, entonces tenemos unos recuadros sobre la línea amarilla que me va a ayudar a garantizar la compresión que quiero darle al paciente de acuerdo al grado de edema de la extremidad. Vamos a ver cómo es eso. Entonces, tomamos por 2 dedos por encima del tobillo y medimos el diámetro de ese tobillo, el grado del edema de ese paciente. Entonces, si encontramos que si tenemos de 18 a 26 centímetros el perímetro del tobillo, vamos a utilizar el indicador de la extensión rectangular pequeño. Entonces, este rectángulo pequeño vamos a estirarlo cuando estemos colocando la venda hasta convertirlo de rectángulo a cuadrado cuando tiene este tamaño de la medida de 18 a 26. Un tobillo mayor a 26 centímetros, un paciente que tiene un grado de edema un poco mayor, entonces ya no utilizamos el rectángulo pequeño que estoy señalando aquí, sino el rectángulo grande. Y vamos a estirarlo hasta que no se convierta en un cuadrado. Y de esa manera nosotros estamos garantizando la compresión que yo le quiero dar al paciente. No se aplica en espiral, perdón, en espina de pez, en 8, se aplica en espiral porque me generaría un efecto torniquete y me genera mucha fricción. El surpress, igual que cualquier otro tipo de vendaje, no se debe colocar directamente sobre el lecho de la herida. Yo debo tratar mi herida de acuerdo a las condiciones, si necesito desbridar, si necesito tratar. Debo proteger con un vendaje que sea amigable con la piel. Entonces, en estos casos podemos utilizar de acuerdo al recurso que tengamos en la institución. Como les comentaba y me comentaba Cristina, en Panamá se utiliza el Plepsidres previamente de contención, en otras instituciones vendajes de gasa, en otras vendajes de algodón, incluso con espuma de poliuretano puedo vendar para nivelar esa anatomía y evitar la fricción. Lo importante es que como esto va a ser es un vendaje de compresión, yo no puedo colocarlo directamente sobre la piel porque puedo generar cizalla y fricción y generar lesiones en la piel. Una vez protejo la piel, coloco el vendaje según la indicación del edema que encontré al medir el tobillo y empiezo a estirarlo de acuerdo a la necesidad. Si mi tobillo es menor a 18 centímetros, entre 18 y 26, pues voy a manejar el rectángulo pequeño, y si es mayor a 26 centímetros, simplemente estiro el rectángulo grande hasta convertirlo en un cuadrado. Uno va a sentir que va a ser más compresión en una y en la otra. Y nuevamente recordarles, trato mi herida de acuerdo a la condición clínica, con un apósito primario, secundario si requiere. Muchas veces utilizamos un primario para tratar el exudado y un secundario para generar acolchonamiento. ¿Por qué? Porque los vendajes pueden generar dolor sobre el lecho de la herida, porque van a hacer compresión. Entonces yo también debo generar un acolchonamiento para que la venda no vaya a friccionar el momento de caminar o a generarme dolor en el sitio, dependiendo de la ubicación. Y recuerden que también el grado del dolor
de cada paciente. Entonces, muchas veces ellos hacen deserción porque no toleran. Entonces, yo tengo que escuchar a ese paciente, dónde voy a colchonar, dónde voy a generar mayor refuerzo en apósitos para proteger esa parte. Y evitar el contacto directo, por supuesto, de la herida. ¿Qué tanta compresión debo ejercer? Importante tomar un índice tobillo-brazo para yo saber el grado de oclusión y más si yo sospecho que mi paciente puede tener una úlcera mixta, una úlcera de miembro inferior mixta con componente arteriovenoso. Entonces, el índice tobillo mayor a 0.9 y menor a 1.3, pues vamos a utilizar una alta compresión, un surpress. De 0.8 a 0.9 podemos utilizar una moderada compresión, podemos un flexidress, y menor a 0.8, la ideal es que lo valore el vascular porque hay una enfermedad arterial oclusiva y necesitamos saber qué grado es para poder saber si podemos ejercer algún tipo de vendaje, y en este caso serían vendajes de contención y no de compresión. Las contraindicaciones, recordemos que siempre valoramos un paciente, entonces las contraindicaciones son úlcera arterial o mixta, lo que decíamos con el surpress no vamos a colocar en ningún grado de enfermedad arterial oclusiva, porque vamos a generar más isquemia, más dolor en el paciente. Extremidades con circunferencias menores a 18 centímetros, sensibilidad a algunos componentes, alergias al nylon, y hay unas contraindicaciones que pueden ser, no son absolutas, pero hay que tener cuidado, insuficiencia cardíaca, y si el paciente tiene úlceras bilaterales, yo lo que voy a hacer es aumentar la precarga al corazón y puedo generar aumentar un gasto cardíaco y generar algún problema coronario en el paciente. Neoplasia, infección, entonces, infección no tratada, entonces, porque tengo que estar revisando, mirar, y recuerden que este vendaje se va a dejar 8 días, pero si lo tengo bajo supervisión, si están en la clínica y yo puedo estar revisando, movilizando, haciendo los cambios frecuentes, pues puedo colocarlo. Entonces, por eso hablaba que eran unas contraindicaciones, pero no absolutas, y no tolera. Entonces, no tolera, el paciente no tolera y quito los vendajes, entonces no es una contraindicación absoluta. Yo debo conversar con el paciente que no toleras, no, que es que el paciente no está manejando el dolor porque no tiene analgesia, el paciente no tolera porque lo siente muy apretado. Entonces, manejemos la fase de descongestión con un vendaje de contención y llevémoslo gradualmente a la compresión, ¿cierto? Entonces, de pronto todavía está en fase todavía no es congestionado, todavía hay mucho edema, hay mucho líquido. También la parte, ahorita vamos a ver un caso clínico muy interesante, cómo podemos ayudar a esa descongestión también, y un drenaje linfático nos puede favorecer a que el paciente tolere más el vendaje. Las precauciones, pues siempre colocamos estos vendajes supervisados, que alguien tenga el entrenamiento de colocarlo, que podamos hacer los cambios en el momento, y pues que no tenga ninguna de las anteriores contraindicaciones y evaluar esa parte. ¿Por qué la relación de la curación y las terapias de compresivas o contención? Entonces, nuevamente el ejemplo del río. Tenemos una situación normal del río, esta es nuestra casa, los suministros. ¿Qué transporta este río? Transporta todas las células de recuperación para cicatrizar esta herida. Si yo no tengo congestión en ese miembro inferior, pues yo puedo rápidamente llevar todos sus suministros y direccionarlos al lecho de la herida para acelerar mi proceso de curación. Pero si yo al contrario tengo una patología venosa, pues tengo fuga capilar y todos estos recursos que deberían ir solamente a esta herida, pues están totalmente dispersos, el recurso se demora mucho en llegar o llega en mayor cantidad, y además la herida se genera tensión y sufrimiento en ese tejido. Vamos a ver un video, a subir mucho el volumen para que puedan escuchar el video de la técnica de colocación del surpress.
Adriana, no se está escuchando el video. No Si se escucha. quiere lo podemos, no, si quiere lo podemos ir explicando. Ok, gracias por avisar. Vamos a silenciar. No se escucha nada entonces. Entonces la colocación, antes de colocar surfres, es volver y tomar la medida del tobillo, el malévolo interno del tobillo, tomamos 2 centímetros hacia arriba y ponemos y tomamos esa medida, esa es la medida que vamos a tomar para poder hacer la compresión con los ángulos que encontremos del vendaje. El resultado que estamos midiendo de nuestro paciente nos dio 21 centímetros, entonces trabajaríamos con el rectángulo pequeño. Previo a esto, vamos a colocar los apósitos primarios de acuerdo a la condición de la herida. Entonces, en este caso se va a colocar un hidrocoloide. Entonces, podemos utilizar apósitos primarios y secundarios, como les indicaba, de acuerdo a la condición clínica del paciente. Es importante realizar hidratación y drenaje linfático para la tolerancia del vendaje. Antes de colocar el vendaje surpress, debemos generar una protección de la piel. Puede ser con un vendaje de contención con óxido de zinc como un hidrés, o en este caso estamos protegiendo con venda de algodón. El surpress tiene una línea amarilla que la estamos mostrando aquí en el video, que es la que nos va a generar la marca indicadora cómo voy a ir subiendo la venda al 30%. Si es de 18 a 26 centímetros, vamos a coger este rectángulo, lo vamos a estirar, el pequeño hasta en un cuadrado. Si es mayor a 26, lo estiramos hasta que se convierta en un cuadrado. El rectángulo pequeño es el que se va a utilizar con este paciente porque encontramos que era 20 centímetros que medía su tobillo. Al estirar el vendaje y convertirlo de rectángulo a cuadrado, estamos garantizando la compresión adecuada de darle 40 milímetros de mercurio de compresión hacia extremidad. Como todo vendaje, la primera vuelta es de sujeción para que los vendajes no se movilicen y no se corran. Ponemos la primera vuelta sobrepuesta sin hacer compresión. A partir de la segunda vuelta empezamos a ejercer la compresión, entonces vamos estirando el cuadrado, el cuadrado pequeño que es el que estamos manejando, el rectángulo pequeño para que se forme un cuadrado. Y lo vamos haciendo de manera de espiral al 50% de la venda, que nos va indicando la línea amarilla central. Con este vendaje yo estoy garantizando 40 milímetros de mercurio. Al finalizar el vendaje no debo colocar ni cintas, sino que el mismo vendaje me permite hacer sujeción del vendaje. Lo corto y lo paso por debajo de la última venda y el vendaje no, una de las ventajas de esos vendajes de compresión es que no se va a deslizar. Y bueno, para finalizar, entonces les voy a presentar este caso. Es una paciente de un caso de 25 años de una úlcera venosa bilaterales, además de un linfadema crónico, y consulta porque pues tiene sus lesiones sobre la piel por la linforrea. De hecho, no hay una úlcera visible grande socavada,
sino que es la misma linforragia que ha generado lesiones en la piel. Aquí vemos entonces la curación número 0, o sea, esa es la valoración, y vemos sus deditos totalmente hematizados que no permitían pasar venda. Al día 8 de la curación, ya uno va viendo que le colocamos un apósito y le colocamos un vendaje primero de descongestión, y vamos viendo que va, digamos, controlando mucho ese exudado y empieza a haber epitelización. Estos bulbos son característicos del paciente con linfadema, y me generan un problema grande porque genera unos surcos donde genera humedad cuando la paciente se baña, genera infección y genera mal olor y maceración de la piel. Entonces, a medida que empezamos a hacer el plan de cuidados con esta paciente, empezamos a generar lo que era el drenaje linfático, un plan de cuidado con el dolor, y iniciamos con descongestión con vendaje Flexidres, y posteriormente, a la medida que el paciente fue tolerando, se le colocó el Surpres. Vemos en la imagen izquierda cómo recibimos la paciente, que parece una corteza de árbol, la tolerancia a los vendajes era nula, una paciente que desertaba todo el tiempo, y vemos al día 16 de la curación número 6, ya la extremidad se disminuyó todo ese linfadema, las lesiones mejoraron, hay una resequedad así de la piel, hay una descamación por su patología, entonces hay que hidratar. Importante es realizar el vendaje con venda inelástica, una venda crepada, de los dedos por individual. Cada dedo se debe vendar individualmente y se debe vendar hasta el dorso del pie. ¿Por qué? Porque cuando se coloca en el zapato puede haber desplazamiento de la venda. Y aquí vemos colocado el Surpres como tratamiento de lesión en esta paciente con este linfadema crónico, con estas úlceras venosas crónicas y reincidencia de estas pacientes. ¿Cuándo realizar compresión o contención? Entonces vamos a realizar compresión con Surpres en insuficiencia venosa, en linfadema y en úlcera venosa, que es uno de los casos que vimos de nuestros pacientes. ¿Cuándo realizar contención con Flexidres? En úlceras, en linfadema, úlcera venosa en la etapa de descongestión, y aunque no sale, porque digamos es relativo, es valorar mi paciente en úlcera arterial, pero no en úlcera arterial, sino en un componente mixto, donde tenga un componente venoso y tenga un grado de oclusión arterial no severo. Y después de estudios que requiera algo de contención, podemos colocarlo. Las sedes, nuestras sedes sociales en Combatec México y el Centro Especializado para el Manejo de Heridas y Ostomías. Aquí está la dirección, los números de contacto. Si requiere mayor información, entonces está aquí los servicios de atención al cliente de Combatec México. Y están los datos de Cristina y Karina Herrera en Combatec, si requieren hablar o más asesoría personalizada en México. Aquí están mis datos, por si en algún momento también con muchísimo gusto puedo orientarlos. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Adriana. Excelente ponencia, los dos excelentes. El doctor nos deja muy claro toda la parte de la importancia de la utilización de los sistemas compresivos, y pues ya usted nos da claridad de este sistema que es Surpres, que ya está en México, que podemos utilizar, es el complemento a nuestro sistema de compresión que veníamos utilizando, el Flexidres, y pues ya tenemos una venda que nos da todos esos beneficios que el doctor nos hablaba del sistema de compresión. Bueno, vamos a seguir con la sesión de preguntas. No sé si el doctor Neftalí estará por ahí para ya iniciar esta sesión. Bueno, doctor, hay varias preguntas. Primero que todo, quiero felicitarlos. Aquí la gente nos está escribiendo, nos está diciendo que, doctor, le mandan felicitaciones, saludos, le están mandando, Adriana también. Muchas felicitaciones, nos están escuchando desde Tapachula hasta Tijuana y todo Centroamérica y Suramérica.
Bueno, entonces vamos a iniciar con esta primera pregunta y va para usted, doctor Neftalí. ¿Cuál es el grado de compresión que se debe emplear en una úlcera venosa? Es una pregunta interesante. Evidentemente el grado de compresión va a depender, como ya lo dijo Adriana, de la clínica. Va a depender de esa evaluación clínica, de las características propias, no nada más de la úlcera, sino de las características de la pierna que tiene la úlcera. Hay que ver qué grado de edema tenemos, qué diámetros tenemos en los tobillos, en la pantorrilla, hay que ver si tenemos pulsos o no, etcétera. En general, lo recomendable es que lográramos equiparar la presión que se ejerce o la compresión que se ejerce en esa pierna con la presión habitual que se tiene en las venas de un paciente que tiene una actividad normal. Entonces, siempre buscar tener una compresión relacionada con el equiparamiento a la presión habitual que tiene nuestro sistema venoso. ¿Y de qué va a depender? Muchas veces de la talla del paciente, del peso del paciente, de la actividad del paciente y efectivamente lo que Adriana comentaba de esas características físicas de cada pierna. Bueno, doctor, esta pregunta también va para usted, es de Fabiola Villarreal y nos pregunta, en pacientes con vasculitis por artritis reumatoidea, ¿en miembro inferior puede manejarse la compresión? La respuesta es sí, dependiendo si esta vasculitis tiene una mayor afección en la parte venosa. Hay enfermedades que se precian de ser muy selectivas en la parte venosa y otras en la parte arterial, pero recuerden que estamos hablando, sobre todo en vasculitis por enfermedades inmunológicas, de la parte capilar, de ese pequeño capilar arteriovenoso o esa unión arteriovenosa capilar. Entonces, sí, cuando esas úlceras tienen un predominio capilar venoso, la compresión es útil, evidentemente habiendo tenido muy claro ese límite del índice tobillo-brazo o ese límite de la presencia o no presencia de puntos o ese límite de la perfusión calculada ya en esa extremidad para poder elegir el grado de compresión. Pero habitualmente siempre va a ser menor que en pacientes que no tienen ese problema inmunológico. ¿Por qué? Porque si usamos una compresión por arriba del estándar que requiere, podemos favorecer la necrosis o una lesión mayor. Bueno, y aquí nos preguntan también el doctor Nicolás Pacheco Mendoza, dice, ¿cuál es la diferencia de una úlcera venosa y una arterial? No sé si Adriana quiere y el doctor. Dale, por favor. Bueno, la úlcera venosa es por el fallo de las válvulas. Vimos que hay un fallo también de la bomba sóleo-gemelar y hay un daño también linfático. Y la úlcera arterial, pues hay una enfermedad arterial oclusiva, ocluyéndome el paso del flujo sanguíneo. Entonces, por lo tanto, los tratamientos van a ser muy diferentes. Pero yo puedo tener los dos componentes y es ahí donde uno tiene que evaluar qué grado de enfermedad arterial oclusiva tiene para poder decidir si voy a hacer contención o compresión. De hecho, muchos de los profesionales de salud nos da, digamos, al principio miedo cuando uno dice, uy, este paciente tiene una clínica de enfermedad arterial porque duele, el tipo de úlcera. La contención, si no es muy severo y el paciente tiene edema y yo digo tiene componente venoso, la contención puede ser una opción inicial de ponerlo. Hacer una buena clínica, valorar a mi paciente, decir tiene componente venoso, vamos a estudiar un índice tobillo si lo tengo fácil al consultorio y puedo comenzar con contención antes de poner compresión porque digo puede tener un grado de oclusión arterial. Y la oclusión arterial, tratamiento, dependiendo de su oclusión, va a ser un tratamiento médico. Hay que mejorar la reperfusión de manera médica o quirúrgica, ya el doctor es más experto en esa parte. Bueno, doctora, aquí también nos hablan y es un poquito de diferenciar esa parte venosa y arterial y nos pregunta si el índice de tobillo-brazo pues nos sirve como medio diagnóstico para identificar esto. Adri. El índice tobillo, el índice tobillo nos va a servir como tamizaje. No es totalmente diagnóstico, pero sí es de tamizaje. Nos puede servir en un momento inicial cuando tengo ese paciente donde tiene unos componentes venosos, edema, la úlcera socavada, pero hay dolor y entonces uno empieza a confundirse, a decir venoso o arterial.
entonces nos puede servir para tamizaje. Si el índice de tobillo nos sale con un grado de alteración menor a 8, ya uno dice, hay un componente de oclusión, entonces ya puedo pasarlo a estudios más profundos, que ya sería una plastimografía, hacer otras cosas, se me olvidó, mirar el grado y el porcentaje de oclusión de la arteria. Pero entonces es tamizaje más no diagnóstico. Sí, complementando un poquito esto, el índice tobillo-brazo es un elemento básico en el diagnóstico clínico de la enfermedad arterial. Sin embargo, hay pacientes donde el índice tobillo-brazo no va a ser útil, sobre todo en pacientes diabéticos que tienen una calcificación importante de sus arterias distales. Entonces, en un paciente puede estar alterado o hacia arriba o hacia abajo, y eso va a orientarnos mucho en esa situación. Por otro lado, la clínica de las úlceras arteriales es bien exquisita. Son lesiones mucho más distales, son lesiones a veces en los dedos del pie, a veces en el dorso del pie, a veces en la cara lateral del pie o de los malleolos, cuando la preferencia anatómica de las úlceras venosas es la cara medial, es un poco más hacia arriba, es un poco diferente en su morfología. Entonces, siempre las úlceras isquémicas se van a acompañar también de cierto grado de necrosis, cosa que no vamos a ver del mismo modo en las úlceras venosas. Entonces, clínicamente se puede hacer un diagnóstico muy interesante. El tobillo-brazo es fundamental, pero no siempre es del todo real y no es algo que va a determinar el manejo por sí sola. Bueno, doctor, esta pregunta va para usted y hablan sobre el tratamiento con electroestimulación muscular, que sí puede ser recomendable para un tratamiento complementario a la compresión. Esto nos pregunta Eduardo Salazar. La respuesta es sí. Hay un grupo de terapias adyuvantes muy interesantes en el tratamiento de las úlceras venosas. Terapias que pueden ir desde incluso ya descrito, a veces ozonoterapia, cámara hiperbárica, presión negativa, apósitos de campos eléctricos o electromagnéticos, etcétera, etcétera. Siempre y cuando esto vaya con compresión. No hay nada que pueda sustituir en este momento la compresión. Muy bien. Adri, esta pregunta va para usted. Es de Vanessa Paola Muñoz y nos pregunta en relación con la colocación del sistema de compresión, ¿cuáles son los cuidados que se debe tener en el paciente y cuánto es el tiempo de cambio y el costo-beneficio que tiene la utilización de este vendaje? Muy buena pregunta. Los cuidados y recomendaciones, por supuesto, hay que mandar al paciente cuando coloco que si vemos color violeta los dedos, la parte del dolor, la extremidad si la sentimos fría, pues inmediatamente hay que indicarle al paciente porque el paciente se va con eso para su casa, saber cuándo tiene que aflojar, quitar el vendaje. Muchas veces que no se vea piel, vimos la técnica de colocación adecuada. Si yo dejo un espacio de piel, esa parte se va a llenar de líquido y el resto me va a hacer un efecto torniquete generándome fricción y úlceras. Con relación al tiempo de uso, el surpre lo puedo dejar hasta 7 días en algunas, ahorita discutíamos un poco antes de comenzar la conferencia, porque en algunos sitios, digamos, su ficha técnica o su registro sanitario permite que se puede lavar hasta 20 veces y en algunos sitios por sus políticas de técnicas de reuso, pues tú no le vas a dar una venda para que el paciente la lave, se la lleve a su casa con la secreción y todo eso, la manipulación. Entonces, en algunos sitios restringen eso. Pero, digamos, la venda generalmente se lava y dura hasta 20 lavadas, colocándola sobre un mesón, no estirada para que no se dañen sus fibras. Y entonces aquí hay un costo-beneficio para el paciente porque puedo reutilizar el vendaje. Fuera de eso, el costo-beneficio es que, miren esta paciente, yo en 6 curaciones, o sea, mes y medio, 25, ella lleva 25 años con esas lesiones más grandes, curamos rápidamente, corregimos la causa etiológica y aceleramos el proceso de curación. Entonces, esto va a ser benéfico para el paciente. Y el cambio de uso es de acuerdo al apósito primario.
Entonces, si tú colocas el apósito primario y se satura al tercer, cuarto día, a ese día debes cambiar el apósito, tener tu vendaje de recambio. En la medida que vamos corrigiendo el linfedema y el problema venoso, el exudado se va controlando. Entonces los cambios se van volviendo más espaciados y entonces los apósitos siempre se recomienda máximo supervisión al cuarto o séptimo día. Bueno, y aquí vamos a contestarle de una vez a Carla, porque ella nos dice que si no es recomendable colocarlo directamente como en la piel o en la herida, no. Siempre se debe manejar la curación de la herida, colocar un apósito primario, que lo hablábamos, puede ser un Aquacel, y un apósito secundario, que podría ser una espuma, un Aquacelfón o un hidrocoloide en este caso, para ayudar a controlar el exudado, y sobre eso ya se coloca el vendaje de Surpress. Algo que decía Adriana, y es muy importante, es que estos vendajes, tanto el Flexidress como el Surpress, son vendajes. Ya para la curación de la herida se deben manejar los diferentes apósitos de acuerdo en la etapa en el que esté del proceso de cicatrización esa herida, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Incluso para complementar algo, una vez cerremos la herida, como son pacientes muy crónicos que duraron 25 años con su lecho de la herida abierta, este neoepitelio que se forma en el paciente es muy frágil y muchas veces se confían y dicen, bueno, ya cicatrizó, no necesita apósito, no está exudativo, y ponen el vendaje solamente con la venda de algodón, vuelven y abren la úlcera. Entonces, por ejemplo, si el tejido está recién epitelizado, se puede colocar un estratín para protección, un FOAM, algo que me genera colchonamiento para que me proteja el neoepitelio siquiera unos 20, 15 días más mientras se fortalece, porque si no, volvemos a romper ese neoepitelio frágil que está ahí. Bueno, aquí hay otra pregunta y Adri también tiene que ver, y aquí el doctor, con relación a los vendajes de contención y compresión que hablamos. Si por alguna razón el paciente no pudiera deambular, ¿cómo podríamos complementar la terapia de compresión? Entonces, yo quiero que ahí le aclare que específicamente el Surpress, ¿qué hace en reposo y qué hace en activación del paciente? Algo muy importante es que como el vendaje es elástico, y en una de las diapositivas yo mostraba que el trabajo en reposo mantenía la compresión me mantenía la presión de 40 milímetros. Entonces, si el paciente está en reposo y no podemos activar esa bomba, el Surpress lo podemos utilizar en reposo y el paciente va a seguir con su terapéutica. Y esto dura hasta 7 días en el paciente si la venda está bien colocada. Entonces, digamos, en esa parte no necesitamos adicionar nada, sino simplemente escalonar al paciente a un Surpress, si el paciente está en reposo y no puede deambular. Bueno, entonces aquí nos preguntan, María Guadalupe, doctor, solo aclarar el manejo del paciente como requiere un drenaje antes de la compresión. Bueno, que si podemos aclarar esta parte de la parte de hacer un drenaje linfático, la importancia de esto para la colocación de los sistemas de compresión. No sé, doctor, dentro de su experiencia, esa parte de los drenajes linfáticos. Ok. Evidentemente, bueno, primero recordar que cuando un paciente está en reposo, efectivamente, una de las ventajas que se describe en el uso de este nuevo dispositivo es que puede mantener la presión. Pero aquellos que no tuviesen este dispositivo y que tengan un paciente en reposo y que requieren compresión, deben pensar a veces en otras opciones, como la compresión neumática intermitente, que funciona muy bien para ellos también. Ahora, ¿qué hacemos con un paciente que tiene un linfedema primario, secundario o secundario tardío, una enfermedad de Milroy y ese tipo de cosas? El tratamiento es maso y presoterapia, es decir, el masaje de este tipo de pacientes bien indicado, con las técnicas de vaciamiento adecuadas, con las formas anatómicas que están descritas, es parte del tratamiento. Se hace masoterapia y posteriormente viene presoterapia con sistemas de vendajes, la mayoría mixtos, que van a permitir completar esa contención, completar ese principio de descongestionamiento y luego darle mantenimiento a esa extremidad con linfedema. La respuesta es, se debe combinar los masajes en pacientes con un diagnóstico bien establecido de linfedema con la compresión.
Bueno, doctor, esta pregunta va para usted que también maneja mucho paciente o personas con diabetes. Dice, ¿un paciente con diabetes mellitus tipo 2 con leves lesiones se beneficia de la compresión? Diabetes mellitus con leves lesiones, ¿a qué se refiere? Aquí o hay úlcera o no hay úlcera. O si tiene varices, ok, sí. La respuesta es sí. El diabético tiene una condición clínica muy específica y esa es que habitualmente después de cierto tiempo de diagnóstico va a generar una enfermedad arterial. Bueno, esa enfermedad arterial la clasificamos en grados, ¿sí? Si esa enfermedad arterial no me ha afectado todavía la perfusión y el paciente tiene una lesión que se sospecha de origen venoso, hay que tratarlo con los parámetros que Adriana ya estableció perfectamente, es decir, el cuidado de esa perfusión, sobre todo en relación a la compresión. Si el paciente diabético tiene varices y esas varices están generando problema que todavía no ha evolucionado a una úlcera, entonces podemos tratar ese paciente con compresión adecuada al manejo de esa enfermedad venosa crónica. Y si el paciente es diabético, pero además tiene una secuela postrombótica, porque tuvo una trombosis venosa profunda, tuvo una varicotrombosis, tuvo una varicoflebitis, etcétera, entonces la compresión también debe usarse siempre dentro de los parámetros de seguridad que se establecen para un paciente diabético que ya sabemos que por lo menos del 30 al 40% después de 10 años de diagnóstico de diabetes va a tener cierto grado de enfermedad arterial. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, ya vamos con las últimas preguntas. Esta también va para usted. María Angélica Cerezo dice, en una ulceración en paciente con lupus eritematoso, ¿qué tipo de venda se puede usar? Ok, es una pregunta extremadamente interesante y además debe evaluarse desde un punto de vista multifactorial. El paciente con lupus o el paciente con cualquier otra patología de origen inmunológico va a tener condiciones muy específicas. Van a ser lesiones dolorosas, pequeñas, de pequeños vasos, en pacientes con pieles frágiles que están sometidos a inmunosupresión dentro de su mismo tratamiento. Entonces, tomar en cuenta que la mayoría de las lesiones por vasculitis, en este caso por lupus, que no son tan frecuentes, ¿sí? Va a ameritar, si el territorio dañado es la parte venosa, habíamos hablado de compresión. Si es la parte arterial, evidentemente que es menos, pero lo básico en estos pacientes con lupus o con otras enfermedades inmunológicas es que entren en remisión del tratamiento y eso lo determina el reumatólogo. Si el paciente sigue con un lupus activo, de nada sirve lo que hagamos porque la lesión no va a mejorar. Todos los pacientes con vasculitis, lupus, poliarteritis nodosa, enfermedad de Wegener, la que sea, van a tener que entrar en una etapa de remisión en su tratamiento para que las úlceras mejoren. Si no logramos esto, vamos a fracasar con ese paciente. Muy bien. Bueno, entonces ya vamos con la última pregunta. Adriana, ¿hay un límite de diámetro para utilizar el SurePress? Bueno, es una pregunta muy interesante. No hay un límite, pero cuando hablamos del diámetro del paciente, nos referimos a que el paciente tiene un grado de edema grande, o sea que está con mucho linfadema. Y yo necesito descongestionar ese miembro inferior porque si no, no me va a tolerar el vendaje. Entonces, lo importante es primero descongestionar y colocar el vendaje para colocarlo. Entonces, mayor a un diámetro de 26 centímetros, coloco SurePress. Pero si yo veo que hay mucho linfedema, drenaje linfático, podemos colocar algo de contención e irlo escalonando. De hecho, algo que también hago con los pacientes, porque muchas veces hasta ni el Clepsidres lo toleran, es poner vendas elásticas que producen 15 milímetros de mercurio de contención mientras vamos adaptando al paciente y mientras hacemos el proceso de conseguir los vendajes para irlo escalonando. Yo le llamo entrenamiento a los vendajes y gradualmente lo subimos hasta llevarlo a un surpres. Bueno, entonces, pues muchas gracias, doctor. Hay muchísimas más preguntas. No vamos a, o sea, vamos a contestarlas todas, pero ya nos comprometemos que nos la envíen a nuestro correo y les vamos a estar contestando a ustedes las preguntas que
La verdad, pues están felicitándolos, que muy buena ponencia, les quedó muy claro la utilización de los sistemas de compresión. Bueno, es importante que, como dicen tanto Adriana como el doctor, que hagamos un buen diagnóstico para saber en caso dado si el paciente requiere los sistemas de compresión en cuanto al manejo de la úlcera venosa, tratar la úlcera, pero también es importante tratar los factores de riesgo que tiene el paciente. Y siempre tenemos que involucrarlo a él, porque el utilizar los sistemas de vendaje, y creo que nos ha pasado a los que hemos tenido este tipo de pacientes, es que a veces no tienen ese apego a la utilización de los vendajes y a veces nos llegan con que se quitan el vendaje, ¿no? Entonces, me comentaban por acá en Panamá que les ponían una carita feliz para que no se quitaran el vendaje y sabían si se lo quitaban o no se lo quitaban. Por ahí veo a Norma y esto también es importante que el paciente educarlo, ¿no? Hay que educarlo de por qué utilizar un sistema de compresión. Yo creo que ellos son los más responsables de esto, igual con la asesoría de la parte de enfermería que tenemos aquí y la parte médica que es importante. Entonces, bueno, acá nos dice Leticia, felicidades, es una temática muy interesante y necesaria para las situaciones actuales que vive el paciente. Entonces, muchas gracias y ya para terminar y darle el paso a la doctora Marta, un último mensaje, Adriana, rapidito, en cuanto al sistema de compresión o lo que usted quiera decir ya de este tema. No, muchísimas gracias y siempre la recomendación es escuchar al paciente. Un paciente nunca se quita el vendaje porque sí, escúchenlo, dónde le estaba doliendo. Ellos le dicen a uno, se me estaba enterrando aquí, y empezar a colchonar y empezar a trabajar. Eso es un trabajo en equipo, paciente, enfermera, médico. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, doctor Neftalí, ya un último mensaje para todas estas personas que están conectadas. Bueno, pues agradecer a AMSICHAC, a Marta, a ti, Cristina, la invitación. Es un placer siempre compartir con ustedes. Y recordemos que una herida siempre va a ser un verdadero problema. Entonces, el paciente a veces no se va a acordar del tamaño de la herida ni de todo lo que pasó para que ella cicatrizara, pero sí se va a acordar de que esa herida cicatrizó. Entonces, eso es un mensaje interesante para todos. Gracias de nuevo y un placer. Muchísimas gracias. Yo no quería dejar pasar la oportunidad de saludarlos a ustedes, agradecer a Cristina López por esta sinergia que estamos logrando con AMSICHAC para poder lograr llegar a más personas y seguir fomentando la educación continua. Muchísimas gracias a Combatec. Y por supuesto que no podía dejar pasar la oportunidad de saludar al doctor Neftalí, miembro de la AMSICHAC, socio fundador, que es para nosotros un honor que un miembro de la familia Semaín esté el día de hoy con nosotros en esta sesión tan interesante. Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Fue una sesión muy enriquecedora. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Y a la licenciada Adriana Cabrera también, muchísimas gracias por habernos explicado cómo se aplica este tipo de vendaje que ahora están promoviendo en nuestro país. Y Cristina, una última pregunta, porque veo que algunas personas preguntaron si alguien, por ejemplo, aquí en Tampico me dice, ¿dónde lo compro? Porque ya vi que en tu sesión existe algo que se llama SurePrep. ¿En dónde está disponible? Bueno, ya está llegando, va a estar por ahorita en la clínica. Nosotros dejamos los datos, bueno, colocamos al finalizar la presentación a Adriana, pero si quiere les doy el número para que puedan llamar y ahí solicitar el surprise. Ya, yo creo que en una semana ya va a estar disponible en diferentes puntos de venta y pues estaremos enviándoles también la información o nos revisen por las redes sociales para saber dónde lo pueden conseguir. Específicamente ahorita lo tenemos en la tienda de Combatec aquí en la Ciudad de México y los pueden hacer llegar este producto a donde ustedes lo necesiten, pero va a estar disponible en cada una de las ciudades. No sé si ya les paso el número y ahí pueden escribir por WhatsApp y les van a mandar los datos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Cristina. Y si quieres, lo que podemos hacer es mandar la información. Cuando les enviemos las constancias, nos das los números de contacto y los agregamos ahí para quien quiera adquirir el material, sepan dónde lo puede hacer. Muchísimas gracias a todos. Un placer haberlos tenido con nosotros. Que pasen buena noche. Hasta luego.
Hasta Gracias, luego. hasta Bueno. Gracias.